Estamos de regreso para hablar de la incertidumbre que hay entre los trabajadores de la cadena de los gimnasios Pacific, luego que un tribunal ordenara que uno de sus dueños entrara a la cárcel para cumplir condena por un robo con violencia. Se trata de uno de los hijos del ex dueño, el fallecido Fritz Bartsch. El círculo cercano asegura que en medio además de una disputa familiar por bienes, él pudo haber huido del país. Los detalles los vemos en el informe de Fabián Acevedo y Raúl Poblete. Ellos tenían serios problemas legales, producto de la comisión de delitos. Sabemos que hay una situación judicial pendiente para el que sobrevive, digamos, uno de los hijos que sobrevive. Queríamos saber de don Christopher Andrew. Fritz Bartsch Briceño, empresario dueño de los gimnasios Pacific, que hace exactamente un año se quitó la vida en medio de una inminente quiebra de una histórica cadena de gimnasios, de los cuales fue dueño y fundador, dejando a sus dos hijos como únicos herederos. 2 meses estuvimos esperando para que dieran la cara. Señores, buenas tardes. Todos estamos en una situación que no da para más. Esto que le pasó a Fritz es un sinsentido, es no ser escuchado. Ahí se incautó una suma de 36.000 millones de pesos, donde el fisco ya cobró 27.000 por deuda de impuestos, por delitos tributarios, que fue condenado el fundador en vida. Y así han llegado a verificar sus créditos numerosos acreedores. Tienen un embargo de cerca de 20 inmuebles todavía. Uno de los hijos es Alexander. Murió poco tiempo después del suicidio de su padre en un accidente de tránsito cuando aún regía el toque de queda por la pandemia. Chocó en una moto contra un muro de contención en plena Costanera Norte. Un accidente de tránsito que involucra a un hombre adulto y su acompañante mujer, resultando fallecido el conductor de la moto en el lugar. Y me informan que alrededor de 1 hora atrás falleció su acompañante. Tenemos información de los pórticos donde pasó el joven en su motocicleta, venía zigzagueando a alta velocidad. Cuando yo entré a trabajar, el mes muere Alexander. Entonces las cosas se complicaron un poco porque ya tenía ahí un heredero fallecido. Yo llegué a los 10 minutos del accidente. Entonces era un trabajo de 24/7. Era complejo trabajar porque ahí es una familia multiproblemática, entonces todo lo que es familiar se mezcla mucho con lo corporativo. Una trágica partida que dejó a Christopher Bartsch Fuentes, quien extrañamente tuvo un accidente de forma simultánea al de su hermano, esa misma noche como el heredero de los gimnasios Pacific. Un imperio cuyo emperador ahora está en graves problemas con la justicia. Está a punto de tener que ingresar a la cárcel a cumplir una condena por un violento hecho conocido por su círculo familiar, incluso por actuales colaboradores de los gimnasios que siguen funcionando pese a la crisis. Antecedentes desconocidos públicamente de quien hoy debería liderar la empresa familiar. O sea, yo sufrí en carne propia su violencia, digamos, su actuar violento. Y si yo, de hecho, sucumbía a darle dinero porque le tenía pánico. Él tiene esa concepción que él es como el único dueño y eran las discusiones que tenía con su hermano. O sea, él era dueño, amo y señor de todo. No guardo vínculo con ellos, pero alguien tiene que hablar para que salga a la luz, a la verdad, digamos, de esto. Testimonios de un ex administrador de uno de los más de 100 locales que llegaron a tener cerca de 500.000 socios que hubo a lo largo del territorio nacional, y el de una ex fiscal del Holding Pacific, los que ponen en alerta una serie de nuevas irregularidades que acompañan los problemas de liquidez, las deudas con acreedores y arrendatarios que llevaron a la incautación incluso hace un tiempo de 20 de las sedes donde operaban los gimnasios. Eso sumado al actual conflicto por una herencia que no tendría un testamento, tampoco un administrador e incluso parte del patrimonio de Fritz, lo que estaría en la mira para pagar lo que aún se adeuda. Tiene un patrimonio, pero un patrimonio que no se puede tocar. Entonces, en el fondo ese activo se convierte en un pasivo en la práctica. Entonces, la quiebra está pagándole a muchos acreedores, pero eso es un tema que no tiene que ver con la administración diaria de los gimnasios, porque los gimnasios dependen de la liquidez diaria.
Y lo peor de todo es que ahora todos esos ingresos se están yendo a un tercero que no tiene ninguna relación con la herencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te llegan a comprar, la gente te dice, oiga, ¿y no puedo pagar con tarjeta? No se puede. ¿Y por qué no puedo? Tiene que pagar solo con efectivo. Se obligaba a los trabajadores a depositar, no en cuentas de la empresa, sino que a entregar la plata por mano, por ejemplo. Te hacían andar con, no sé, millones de pesos en la calle, y te tocaba ir a entregar, y tenías que entregar en un metro o tenías que entregar en lugares donde no estaban las condiciones. ¿A qué personas se le hacía la entrega? Se le hacía normalmente a los jefes zonales, como si fueras transporte de valores, arriesgando tu integridad física para que ellos pudieran burlar a los acreedores de la quiebra. Se acusa un entramado societario que pone en la indefensión a quienes serían contratados actualmente por una sociedad llamada Nuevo Amanecer, a cargo, según cuentan, de un amigo de Christopher, lo que afectaría a administradores, subjefes, staff y personal de aseo de los recintos. Siempre fueron muchas sociedades. Por algunas se arrendaban locales, otras eran dueñas de locales, otras vendían maquinaria, otras contrataban a los trabajadores y otras recibían el efectivo. De modo que nunca las sociedades que tenían utilidades eran las que contrataban a los trabajadores. De ese modo podían burlar y no pagar, lo que correspondía a los trabajadores. Por tanto, los trabajadores que firmen contratos con esa empresa van a quedar en la indefensión laboral, en una precariedad en donde esa empresa no tiene cómo responder porque no tiene activos. Funciona con el efectivo que le entra todos los días. Salvatore Puccinelli, que trabajaba con Fritz desde los 18 años, claramente él aprendió de Fritz. Hacer boletas de honorario, o sea, hacer boletas exentas de impuestos, que eso le costó a Fritz una multa de 27.000 millones de pesos que pagó la quiebra. Porque los gimnasios sí pagan impuestos. Y la incertidumbre de los trabajadores es además al conocer lo que está pasando con el heredero, que señalan podría estar retirando dinero de esa liquidez diaria al no aceptar que montos a su antojo sean descontados de su cuota hereditaria, donde la ex fiscal, que cumplió funciones entre agosto del año pasado al mes de enero, denuncia malos tratos. ¿Usted accedió finalmente a los requerimientos de él bajo algún tipo de amenaza? Mira, básicamente cuando él pedía como millones, porque no era que te pidiera 500 lucas, él recibía un monto mensual, que no era poco, pedía 3 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones, era aparte que su madre también lo hacía, su hermano cuando estaba en vida también lo hacía. Como yo me oponía a eso por un tema de que o si no la empresa, cuando viniera la temporada baja o si se veía enfrentada a otra cuarentena, no era posible abrir. Además, Fritz había vendido muchos planes de sucursales que nunca se abrieron. Christopher Bartsch, la misma noche en que su hermano murió un 1 de septiembre del 2021, protagonizó este accidente en Providencia. Aquella noche, el heredero iba junto a una amiga llamada Catalina, la que se querelló en su contra por asegura intentar asesinarla. En el escrito presentado ante el 8º juzgado de garantía por el abogado de la mujer, se describe lo que sucedió aquel día, en que los hermanos Christopher y Alexander sacaron los vehículos que quedaron guardados tras el fallecimiento de Bartsch padre en la casa de las Condes, una moto Yamaha y una Land Rover, y se juntaron con 2 amigas. Catalina es quien estuvo junto a Christopher en la camioneta luego que terminaron de compartir sushi y unos tragos en la terraza Atenea de Quilicura. A le salía una moto que no era de la herencia, pero sí se compró con plata la empresa. Era Christopher el que ocupaba los autos. De cabros jóvenes inexpertos que de un día para otro ingresan a un lugar donde el papá nunca los dejó entrar. La conducta de Christopher fue extraña todo el día y le provocó mucho miedo a Catalina. Christopher manejó siempre muy rápido y de forma extraña. Se pasó una luz roja, le tiró el auto a una familia y varias veces Catalina tuvo que decirle que por favor no manejara así. Él la miraba y se reía. Le dijo a Catalina: conmigo vas a ver la muerte muy de cerca. Asustada, la joven le habría pedido que la fuera a dejar a su casa, lo que sucedió luego de 30 minutos en que Christopher aseguró estar hablando con el dueño del local, Atenea, para comprárselo. Su conducta de índole homicida, según se describe, se habría acrecentado a pocas cuadras del domicilio de la joven en Providencia. Se fue manejando por calle Holanda, vio los autos que estaban estacionados y aceleró hacia ellos. Dijo algo como: hasta aquí llegaste. Se dirigió directamente hacia esos autos. Después de intentar matarme y luego de huir del lugar,
Christopher publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: en riqueza y sanidad, la mitad de la mitad. Si no sabes amar, mejor evita el dolor. Nos veremos en el inframundo, hermano. Llegaré de la misma forma. Una semana antes de todo esto, según una amiga de la víctima, Christopher le habría exigido a Alexander que firmara los papeles para traspasarle a él su parte de la herencia, amenazándolo de muerte si es que no cedía. Alexander se habría negado a firmar. La relación de esta discusión con los accidentes simultáneos aún se desconocen. Digamos que ellos como hermanos no tenían una buena relación. Tiene una personalidad violenta. Él resuelve sus conflictos en base a la violencia. Él se considera dueño y jefe de todo y no consideraba para nada la opinión de su hermano en ningún sentido. Homicidio frustrado, manejo en estado de ebriedad causando lesiones, negativa a prestar ayuda y la dilación en someterse a las pruebas respiratorias, evidenciales o a exámenes científicos son los cargos que pide la querellante a través de su abogado. La causa aún está en investigación y tiene como fecha de formalización septiembre de este año. Sin embargo, un tribunal pide que por otro caso esté en la cárcel. Se trata de un robo con violencia en el 2017, por el cual fue condenado junto a su hermano a 4 años de libertad vigilada intensiva. Un último informe trimestral del seguimiento del CRS Santiago Oriente revela sus incumplimientos principalmente al retomar la supervisión e intervención presencial con su delegada, mostrándose, según se señala en el informe, resistente al encuadre normativo con una actitud laxa frente a las obligaciones y condiciones de la pena, por lo que su nivel de reincidencia delictual es alto, manteniendo además necesidades criminógenas de intervención muy altas. La jueza del 8º Juzgado de Garantía, Elia Cecilia Rothfeld, ordenó revocar la pena sustitutiva, considerando que en octubre del 2018 cometió otro delito, el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, por lo que se le dio 24 horas para presentarse ante el tribunal para cumplir el saldo de pena restante, es decir, 3 años de cárcel efectiva. De Televisión Noticias. Dígame. Oiga, queríamos saber de don Christopher Andrew. No, él no vive acá. ¿Él no vive acá? No. ¿En el 2270? No vive acá él. ¿Y usted quién es? La persona que está encargada acá. Ah, ya, pero él definitivamente no está acá. Tras no presentarse ante el tribunal, fuimos hasta el domicilio de San Vicente Ferrer en Las Condes, dirección que aparece en los documentos judiciales, la misma de la mansión Fritz Bartsch, aquella de 4 pisos, que según cuentan tiene un muro de escalada, piscina, una zona de aves silvestres, también un piso donde se guardan autos de lujo. Sin embargo, nos afirmaron que allí no se encuentra. Recorriendo los documentos nos encontramos que su representación, de hecho, la tomó un excéntrico abogado. Denominado abogado de los narcos, Víctor Contreras, quien presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago 6 días después, intentando que Christopher no vaya a la cárcel. Quisimos conversar con él, sin embargo, aseguró no poder referirse al respecto. No se sabe si la empresa va a tener plata para pagar las cotizaciones previsionales a fin de mes, si te van a pagar las comisiones. No es justo para los trabajadores y tampoco es justo para los clientes, para los socios. Porque si tú no estás bien, tampoco atiendes bien. Y no sabemos si después de que se aclare esa situación judicial, en el caso que él vaya detenido o vaya preso, las sociedades van a continuar su giro, digamos. Sabemos que existe otra heredera más, pero tampoco conocemos la intención. Lo más probable es que quiera liquidar la sociedad. Los comentarios que rondan señalan incluso que el heredero Bartsch pudo dejar el país. Otros afirman que podría estar en una casa en el sur, esperando el pronunciamiento de la Corte, que poco podría servir debido a que, si bien fue acogida su apelación, fue ingresada fuera de plazo. En la causa que podría dejarlo en prisión figuran informes que dan cuenta de la relación de él con su padre. Una figura que nunca vieron, que los ignoró siempre, que jamás incluso aportó con su pensión. La historia del heredero de los gimnasios Pacific está lejos de terminar. Y vamos a revisar algunas imágenes que tienen que ver precisamente con lo que les contábamos en este reportaje de diligencias que están ocurriendo esta noche precisamente en esa mansión de la cual hacíamos mención durante este reportaje. Hay diligencias entonces policiales que han estado en curso durante esta noche en el caso del heredero de los gimnasios Pacific, quien permanece todavía sin ser ubicado. ¿Qué se buscaba en esa casa esta noche? ¿Cuáles son los detalles de lo que se pudo recuperar para la investigación? Eso va a ser parte de nuestro informativo del día de mañana.